Ay de nosotros que aún sigue abierta nuestra memoria. Y esto nos lleva a escarbar y a encontrar palabras que dicen lo que hicimos ayer o anteayer. Nosotros los descendientes de los Gorazas, por ejemplo, es Seguela Guayá, que es el poder o capacidad que tienen algunos para transfigurarse. De ahí es que dicen que antes casi cualquiera podía convertirse en gato, zorra, culebra, árbol, rayo, y que ahora solo unos cuantos lo pueden hacer. ¿Hasta dónde se encontrará la verdad en esto? Solo ella sabe si fue o no fue. Pero esa palabra es fuerte todavía hoy en día. Por eso oye uno que dicen, animal es suguela, objeto es suguela. Y a algunos paisanitos todavía los nombramos como Adrián Relámpago, Sixto Gato, Juan Lagarto y cuantos nombres más. Hoy platicaré con ustedes lo que vi, lo que pasó cerca de mí sobre esto. Cuando todavía éramos niños, entre los que nos juntábamos a jugar, había un compañerito llamado Magdaleno. En nuestra palabra le decíamos Madalén. Pero cuando el juego se agitaba, burlonamente todos le decíamos Madabesa. Cuando se es niño, no importa mucho las causas de nuestros nombres o de sus orígenes. Por eso nadie pide datos y nadie sabía de la causa de la segunda parte del nombre de este Madalén. Pero cuando la discordia entraba a jugar entre nosotros, nos contagiaba su maldad, haciendo que nos la embarráramos entre nosotros. Era entonces cuando recibíamos muchas palabras. Se mencionaban los defectos o faltas de nuestra mamá o de nuestro papá, o cualquier cosa que nos vistiera de vergüenza. Era cuando a Madalén le decíamos Besa, que quiere decir zorra. Algunos le gritaban Besa guau rit, zorra come gallinas. Besa café chevene, zorra chupadora de café ajeno. Esto y otras cosas que le decíamos. En esos momentos yo mismo ponía fuego a mi ser por saber a qué se debía. Por eso en una de esas ocasiones le pregunté a mi mamá el por qué le decían así a Magdaleno. Mi pregunta la contestó demostrando una total incredulidad a su propia respuesta, que sus padres tenían de Guelaguayá a zorra. Como no entendí lo que quiso decirme, pronto olvidé eso. Cuando nos hicimos jóvenes, un día me encontré con él en el trabajo, deshiervando los cafetales del señor Ricardo Gallo. Después de la hora de la comida, nuestro patrón nos dejó solos porque él tenía que ir a dar de tomar agua a sus toros. En nuestro dar y recibir palabra mientras trabajábamos,
sin darnos cuenta, entre los dos ya había aparecido una discusión muy fuerte. Ya nos salían palabras que lastiman y yo me acordé de lo que le decíamos de niños y empecé a molestarlo con eso. Así íbamos discutiendo y trabajando cuando de repente miré hacia lo alto del cerro, del lado contrario de donde él venía, a unos 10 metros. Vi que ahí estaba una zorra y me miraba fijamente. Un buen rato le sostuve la mirada. Olvidando la discusión, volteé hacia donde suponía que estaba Madeleine. Pensaba decirle, ahí está una zorra, pero al hacerlo no lo vi en su lugar. No había nadie. Quiso invadirme el miedo y volteé otra vez a donde había visto a la zorra, y ahora era esta la que ya no estaba. Aventé mi coa al suelo, pensé acercarme para ver para dónde se había ido la zorra. Iba a dar apenas el tercer paso cuando habló Madeleine, quien se encontraba parado ahí donde mis ojos no lo habían visto, tratando de mostrar en su cara el gesto más burlón. Me dijo: Ashe Goró, ¿a dónde vas? Como me quedé callado por la sorpresa, continuó: Si tienes ganas de cagar, ve de una vez, hace daño aguantarse. ¿Qué podía contestarle? Repartió lo que era mío. Varios años pasaron, nos hicimos adultos, pasamos a ser ciudadanos y por este hecho me tocó hacer un servicio para el pueblo. Fue cuando otra vez me mostró Madeleine su don. En ese tiempo andábamos gestionando ante el gobierno para que nos diera instrumentos para nuestra banda de música. Por mi cargo me mandó el presidente municipal del pueblo para que fuera yo a La Chichira, donde se decía que iba a llegar un trabajador del gobierno, quien estaba encargado de repartir instrumentos. Para esto me dio un papel en donde decía cuál era nuestra necesidad al respecto y yo debía llevarlo a esa reunión para que ahí se nos dieran. Después de las últimas recomendaciones que me dieron en la presidencia, me fui a mi casa. Almorcé, preparé mis cosas y me dispuse para empezar a caminar. Acababa de entrar al camino para el pueblo a donde iba a hacer esa reunión, cuando me alcanzó la camioneta de Yatoche. Iba para el mismo rumbo y me invitó a subir. Cuando subí, vi que ya iban varios paisanos dentro de la camioneta. Entre ellos iba Madeleine. Saludé a todos y me acomodé. Como siempre sucede cuando hay varios, hay plática, hay palabras de juego. Por eso ni cuenta nos dimos y llegamos a La Chichira. Cuando nos bajamos empecé a revisar mi red para sacar el papel que debía entregar al trabajador del gobierno en la reunión que ahí se iba a realizar. Hasta entonces me di cuenta que no los había metido y empecé a escarbar y tirar la palabra, pensando en lo que debía hacer para solucionar mi problema. Son 2 horas caminando para llegar al pueblo y otras 2 para regresar. Yo mismo me odiaba. ¿Qué podía hacer?
era imposible. Lo único que se me ocurrió fue decirles a unos jovencitos que ahí venían, pensando que la agilidad de su juventud los animaría, para que regresaran a traer el papel que yo había olvidado. Les prometí pagarles lo que pidieran, pero ninguno quiso tomar en sus manos esa responsabilidad. Ya estaba preparando mi ánimo para irme yo mismo cuando habló Madaren. Dame el dinero que ofreces, yo te voy a traer tus papeles. Con cuánto gusto le entregué lo que había ofrecido y me sentí tranquilo cuando vi que tomó el camino de regreso. Había pasado solo un rato que Madaren se había ido cuando vi que de ahí venía Celebzina. Cuando llegó a donde yo estaba le pregunté, ¿dónde encontraste a Madaren? No encontré a nadie, me dijo. Se hizo difícil mi vida cuando escuché eso. Pensé, ¿me habrá engañado? Largo fue el tiempo que pasó y yo seguía sentado ahí. Cuando vi que en la loma venía alguien, me paré y me fui a encontrarlo y le pregunté, ¿no encontraste a Madaren por el camino? No encontré, me dijo. ¿Qué más podía hacer? Solo me quedaba esperar. Ahí estaba sentado cuando miré el camino en la parte alta del pueblo. Allí venía Madaren, con calma caminaba. Cuando llegó donde estaba yo esperándolo, con la misma expresión de aquella vez en que trabajábamos para don Ricardo, me dijo, entregándome los papeles que yo había olvidado. Aquí está tu mandado, compañero. Ni señas de que hubiera caminado tanto. Cuando vi esa risa en su cara, fue cuando empecé a decir que nuestra memoria sigue abierta. Todavía tenemos Gela huella, ya.